Bienvenidos nuevamente, gracias por continuar en Punto Ciego, pues dándole aquí seguimiento al tema de los derechos humanos en las instituciones de educación superior. Sin duda un tema importantísimo para todas las universidades. Y bueno, pues ahora planteamos en la mesa otra cuestión. Constitucionalmente o históricamente, la universidad ha recibido las funciones pues, de la docencia, de la investigación, de la difusión de la cultura y pues en esto de la difusión pues también de la vinculación. Entonces la pregunta en específico sería, bueno, ¿qué papel corresponde a la universidad en estos temas en relación con los derechos humanos? ¿Cómo ven? Yo hablaría en dos niveles. El primero en el tema profesionalizante, en la parte de docencia, pero ya, es decir, ¿cómo le podemos continuar exigiendo, que está bien, pero cómo podemos tener más herramientas para exigirle a las autoridades que cumplan con el compromiso con los derechos humanos, con sus obligaciones, cuando las universidades no están generando estos nuevos actores que salen justamente a las calles a hacer esas labores? Por ejemplo, ahora que ha habido tantos temas sobre que si hay una situación proclive a la comisión de la tortura o desapariciones forzadas, en donde, bueno, ¿dónde están justamente estos psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales atendiendo a víctimas, haciendo documentación de tipos de tortura psicológica? O donde, ahorita que justamente también en los últimos años ha habido todos estos descubrimientos de fosas clandestinas en Nuevo León, en Guerrero, etcétera. ¿Dónde están estos antropólogos forenses? ¿De qué universidades están saliendo? Es decir, me parece que la universidad justamente lo que tiene que estar generando es estos nuevos cuadros que van a alimentar nuestras distintas instituciones y que las van a acabar fortaleciendo. Y que además no solo se construye a estos casos que he comentado ahorita de violaciones graves a derechos humanos, sino de nuestra cotidianidad, donde, más allá de si las leyes o no se los obligan a las constructoras, ¿dónde está la generación de arquitectos, arquitectas, ingenieros, ingenieras que van a generar espacios más accesibles a toda la población, en donde en su práctica privada o en la parte de su práctica en espacios públicos estén generando este tipo de situaciones? Eso por un lado, es decir, la parte profesionalizante. Y la parte más de pues poner un alto y decirle a autoridades no pueden seguir con esto. Es decir, en situaciones, por ejemplo, como la de México, que vivimos ya más de un sexenio de violencia generalizada, en virtud con la relación con violaciones vinculadas a la delincuencia organizada o de las autoridades, ¿dónde están las universidades justamente diciendo, a ver, autoridades tienen que cambiar su perspectiva? Hasta hace muy poco empezaron las universidades a discutir sobre los temas de políticas de drogas en México, cuando en realidad ya llevamos más de 6, 7 años sufriendo justamente un tipo de políticas de drogas que se dice ha detonado todos estos niveles de inseguridad mayor. O dónde están recientemente las universidades también están saliendo a decir, por ejemplo, apoyo a estos organismos internacionales de derechos humanos como el relator sobre la cuestión de la tortura de Naciones Unidas o el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, en donde pues ya no solo es las ONG las que lo están diciendo, sino es las universidades, y que esperaríamos que hubiera más universidades teniendo este rol. Perdón, aquí con todo lo que nos comenta en la parte de las funciones sustantivas, la reflexión es que el primer derecho humano que tiene que respetar la universidad es el derecho a una educación de calidad. Y este es el derecho que sustantivamente se tiene que cumplir y el primero que en muchos casos se vulnera, ¿no? Porque esta formación universitaria está siendo incompleta, no solamente en el tema de derechos humanos, pero en muchos otros temas. Y estamos hablando de la universidad pública, pero también en la universidad privada, en muchas de estas que llaman la tapia escuelas de garage, hay esta violación del derecho humano a la educación de calidad, porque se invierte el estudiante recursos, tiempo, todo su plan de vida en una institución que no le ofrece una educación de calidad como derecho humano, y que entonces el cumplir con estas funciones sustantivas de docencia, de investigación, de difusión, es el piso mínimo que tiene que hacer la universidad, ¿no? Hacerlo con calidad y en el tema de derechos humanos, ¿no? Vincularlo a todas las profesiones, ¿no? Como comentaba el doctor, no solamente es un tema a veces todavía
todavía tenemos ese esquema que es un tema de facultades de derecho, ¿no? Si acaso de ciencia política. Pero bueno, en todas las profesiones hay un campo formativo en el cual ellos pueden incidir o no en el desarrollo de los derechos humanos dentro de la sociedad. Sí, ahora, digamos, eso podría ser, digamos, en términos generales, en términos del contexto nacional, ¿no? Digamos, actual y del contexto estatal, donde tenemos un problema muy fuerte, por ejemplo, con la inseguridad y la violencia, donde pareciera ser que la violencia es un elemento que está estructurando ya lo social. O sea, cruza la violencia todos los ámbitos, ¿no? Cruza la violencia todos los ámbitos de nuestra realidad. Entonces, digamos, el problema de los derechos humanos no puede ser un problema, una cuestión simplemente de adorno, de simulación, de decir somos más democráticos porque ya tenemos agencias de derechos humanos, porque tenemos un área de transparencia universitaria, ¿no? Sino, a ver, ¿cómo realmente podemos responder en una defensa de los derechos humanos, en un reconocimiento de los derechos a distintos sectores vulnerables que ahorita está haciendo, yo creo que la mayoría de los grupos sociales en el país? Muy interesante comentario, porque justamente, digamos, hace unos momentos hablaba sobre temas de violencia generalizada, pero que es como más vívido, más cotidiano. Pero ¿qué pasa con aquella violencia que es invisible en nuestra cotidianidad, que tenemos tan interiorizada que la dejamos pasar y que no dejamos que haya una vivencia de los derechos humanos de manera plena? Pongo dos ejemplos. Los temas vinculados con violencia de género, en donde la relación desigual por estas construcciones socioculturales de hombre y mujer a partir de, ¿no?, esos roles que tienen que cumplir en la sociedad según, ¿no?, nos enseñaron históricamente, ¿no?, nuestra cultura y la religión y todo, en donde las mujeres tienen que quedarse en casa, las mujeres no pueden salir a trabajar, los hombres son los fuertes, son los que toman decisiones. Lo tenemos tan interiorizado que en nuestra cotidianidad lo llevamos de manera común y que lo trasladamos también a las aulas, ¿no? Incluso cuando explicamos el derecho y justificamos cierto tipo de normas, incluso hacemos cuestiones o chistes cotidianos, ¿no?, de la cotidianidad, diciendo, bueno, es que esto es lo permisible, ¿no? Y yo lo hablo desde mi profesión, que es el derecho, pero seguramente en otras profesiones habrá contextos muy similares. Y el otro, un tema que ha cobrado mucha importancia a nivel mundial, tiene que ver con las personas con discapacidad, pero en particular las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, en donde de manera común esa violencia invisibilizada que hacemos frente a esta población nos hace o llevarlos a encierros, a casas de asistencia, en donde pues, no podemos hacernos cargo de ellas, no sabemos comunicarnos con estas personas. Entonces lo mejor para ellos es tener un techo, una comida y que estén encerradas de por vida, o si tienen algún tipo de problema con la sociedad, ¿no?, o que se les presuma que cometieron un delito, no se les juzga. Actualmente también tanto el viejo como el nuevo sistema no se les juzga porque se les considera inimputables, pero se les establecen medidas de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? No te voy a privar de tu libertad, no porque no sé si cometiste o no cierto acto delictivo, sino por quién eres. Una persona que puedes tener una esquizofrenia y no sé si vas a hacer algo riesgoso o no. Entonces, estas cuestiones que tenemos tan interiorizadas y que comúnmente decimos es que es por el bien de estas personas, ¿no?, o el trato a los niños y niñas es por su bien, y bajo este argumento de que es lo mejor para estas personas, pues acabamos violentándolas. Hay una cuestión, yo nada más como complemento a esto, una pregunta, Francisco. Yo tengo la impresión, y casi es un hecho en este momento en el país, que tenemos una involución en términos de la libertad de expresión. O sea, que tenemos digamos, ya no digo Veracruz porque es el prototipo, ¿no?, en esos términos, pero digamos a nivel nacional hay un proceso donde parece que un derecho tan sustancial, básico de la libertad de expresión se viene echando poco a poco para atrás, o sea, como si hubieran polos, o sea, solamente hay espacios internacionales donde se puede hablar todo lo que se pueda decir, y espacios locales donde están totalmente cercados en términos de libertades. ¿Qué opinas en esa? Sí, estoy llevándolo a un punto muy particular. Que denunciar y que es innegable, ¿no? A riesgo, como dicen, de aparecer por ahí flotando en algún lugar, pero sí es un problema innegable que en particular, ¿no?, por ejemplo, el estado de Veracruz
que ha sido tan señalado en temas de desaparición forzada, de homicidios inexplicables de periodistas, pues es innegable que hay una crisis en el tema de libertad de expresión. En el contexto federal, lo mismo, ¿no? No sé en qué tan medida tiene que ver con un cambio como se hablaba del régimen político y de la manera en que se maneja dentro de cada uno de los regímenes el tema con la prensa y con las opiniones que hay sobre el poder público, pero sí es un tema que a lo mejor es fundamental, porque a partir de la expresión se da la información y se da la crítica y se da entonces también la transformación del sistema. Y es un síntoma también de un problema que tenemos en derechos humanos en general, que es solamente fijarnos en lo formal, ¿no? O sea, si nosotros revisáramos el marco jurídico institucional, bueno, hay en muchos lados, por ejemplo, aquí hay una fiscalía especializada en atención a periodistas, hay comisiones de periodistas, hay pleno reconocimiento de la libertad de expresión en las normas, pero bueno, en la práctica no tienen nada que coincidir esto con lo que dicen las normas. Entonces, es un reto fundamental que estos derechos que ya están aterrizados muy claramente en lo normativo se lleven a la realidad vivida, ¿no? No está coincidiendo lo que estamos viviendo en la realidad con lo que nuestras leyes dicen. Es un problema de incongruencia muy grave. Quizá recuperando todo esto que han señalado en esta última intervención, el tema de la invisibilización de ciertas cuestiones, el tema de derechos reconocidos, pero que finalmente no aterrizan en la práctica o en la realidad de la vida concreta de las personas. Y regresando también un tanto al tema de la universidad, mi pregunta sería, bueno, ¿y qué papel juega, por ejemplo, lo que decías hace rato, Francisco, el tema de las defensorías de los derechos universitarios? ¿Qué hace una defensoría dentro de una universidad? ¿Es igual que un programa de derechos humanos? ¿Es diferente? ¿Qué hacen los programas de derechos humanos? ¿Es duplicidad el tema de las coordinaciones de género o es necesario una atención específica? Digo, señalamos estas entidades porque son las que poco a poco, paulatinamente, hemos ido conociendo en las universidades como mecanismos para visibilizar la violación de derechos, para que se ejerciten. Entonces, no sé si nos puedan comentar muy rápidamente esto, qué son, a qué se dedican, cuál es la diferencia. Puedo hablar de la experiencia aquí en la universidad y sería interesante que nos comentara después cómo es en otra institución. Creo que aquí en la universidad hay un programa que es como el Ombudsman Universitario, que es el símil de la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, y tiene básicamente también estas funciones de recibir quejas y emitir recomendaciones a las autoridades. Y le ha pasado lo mismo que a la comisión, o sea, es un organismo que, si bien busca promover dentro de una comunidad el respeto a los derechos humanos, por parte de los mismos órganos obligados que normalmente son los directores de las facultades, se les ve como con recelo, ¿no? Ya se fue este alumno a quejar a derechos humanos y ya me fue ahí a evidenciar, y ya por el solo hecho de que fue el estudiante A, ya se ve como marcado el estudiante y marcada la facultad y un recelo hacia la entidad. Cuando llega la recomendación, pues normalmente el tema es, bueno, ¿cómo tapamos este problema, no? Para que esta recomendación no pase más allá y no hay entonces esta función de ser órganos que promuevan la cultura de derechos humanos dentro de la institución, como que se reciben internamente, yo creo, como con un cierto recelo, ¿no? Que no debería ser así, debería ser como con una apertura hacia pero más bien se les ve como organismos que no queremos que se metan aquí en nuestra universidad, ¿no? Que si el alumno va, pues lo vemos mal, que si nos llega la recomendación también. Creo que esa ha sido la experiencia, al menos en lo que yo he visto en la Universidad de Veracruz. Sí, bueno, la Universidad Iberoamericana inició primero con un programa de derechos humanos, un programa que buscaba justamente fortalecer los temas de investigación y de incidencia en el espacio público. Es decir, sin ser un instituto de investigación, muchas de sus funciones estaban vinculadas a esta investigación aplicada e interactuar con distintos actores. Y además una función de permear en el tema de derechos humanos al interior de la institución educativa, es decir, cómo introducir una
un enfoque de derechos humanos en educación en distintas carreras, en derecho, en relaciones internacionales, en ciencias políticas, etcétera. Es decir, esa era un poco la labor justamente del programa, o es actualmente la labor del programa de derechos humanos ahí en la Ibero. Pero justamente una de las primeras cuestiones que sucedía comúnmente es que iban personal de la universidad, estudiantes que justamente decían, oye, me están violentando mis derechos, y como que no veían en los distintos órganos colegiados de la universidad un espacio justamente para decir sus quejas, y propiamente el programa no era un espacio tampoco para, digamos, no estaba dentro de sus funciones y facultades el llevar este tipo de acompañamientos. Lo que se podía brindar era una asesoría inicial, pero no se podía dar un acompañamiento o una recepción de una queja formalmente, digamos, al interior de la universidad. Es así que se crea una defensoría dentro de la Iberoamericana de manera en realidad reciente, ¿no? Que en el sistema jesuita de universidades ya había, en donde sí es justamente para recibir este tipo de quejas, para que puedan justamente entenderse cosas de relación en donde a lo mejor el profesor o profesora discrimina, genera estereotipos, ¿no? En donde puede haber, pues en nuestra cotidianidad hay tantas cuestiones en donde las personas acabamos cometiendo estereotipos y discriminando a las personas, que son los que comúnmente están llegando a la defensoría, pero hay otros casos que pueden ser más graves, ¿no? O que ya van de la discriminación a la violencia, como pueden ser los casos de acoso sexual, por ejemplo, en las aulas. Y el tema de las áreas de género, también en la Universidad Iberoamericana tenemos un área que es, por ejemplo, un programa de género, también muy parecido en sus funciones a lo que trabaja el programa de derechos humanos, pero muy vinculado a los temas de género, en donde lo que busca es la igualdad plena al interior de las universidades y en la parte de la cuestión educativa, en donde sin duda complementa, porque al tener nosotros toda una de siglos, una visión justamente del mundo androcéntrica, es muy difícil que incluso alguien que pueda estar encargado de zonas tan incluso de temas sensibles como pueden ser los derechos humanos, pues tenga también interiorizado estos temas. Y en más de una ocasión uno ha escuchado a un defensor o defensora de derechos humanos que cae en los mismos patrones androcéntricos en su práctica, por lo cual requieres un área especializada que sea capaz justamente de incluso a estas otras áreas colaborar y complementarlas, ¿no? A las áreas de derechos humanos con una visión en donde se rompan estos esquemas androcéntricos. Se me ocurre que es un tema, un ejemplo de la atención que se le está dando a no sé cuántas personas trabajan en el programa de derechos humanos. No sé cuántas Debe personas. Debe haber como 3, si acaso, personas para esta misión de crear una cultura de derechos humanos en la universidad. No es un tema prioritario, o sea, no se le está dando un trato de tema prioritario. No sé allá cuántas personas sean en su programa. Mira, ha habido varias etapas. Actualmente hay 3. Inicial, en algunos momentos hubo hasta 12 personas, pero porque muchas veces la universidad lo que ha facilitado es la atracción de recursos de financiadoras o fundaciones justamente que fortalezcan el trabajo de estas áreas, ¿no? En donde, digamos, el tema inicial o el grupo mínimo completo es aproximadamente el mismo, 3-4 personas. Bueno, a mí también me gustaría aquí recuperar que también tenemos nosotros en la Universidad de Veracruzana una unidad de género que es de reciente creación y que realmente está trabajando también muy fuerte. De hecho, hay ya por ahí la generación de un reglamento para la igualdad y creo que en realidad sí es un documento de avanzada. También es un equipo pequeño, pero bueno, como suele suceder en el tema de derechos humanos, no sé cómo lo vean ustedes, pero bueno, antes nadie se dedicaba al tema de los derechos humanos, ¿no? Y ahora mucha gente trabaja de derechos humanos porque ya es una cuestión vinculante, obligatoria, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces estos temas también son las personas que trabajan en torno a esos temas son las personas realmente interesadas. Entonces, a veces no hay el recurso, no hay la infraestructura, ¿no? Pero pese a eso sí hay quienes quieren trabajar esas temáticas. Y que además una de las cosas, retomando el tema de mucho personal, que ojalá hubiera más personal y más recursos, pero ante ello, un poco las formas de trabajo es volverse generadores de trabajo en derechos humanos en otras instancias. Es decir, transversales. No tienes que concentrar en una sola área todo el trabajo de derechos humanos, sino colaborar. Entonces, lo que sí hemos visto a lo largo de los más de 15 años que tiene el programa de derechos humanos ahí en la Universidad Iberoamericana es que en distintos departamentos, en distintas áreas de la universidad, empieza a haber mayor cultura y permeabilidad de los derechos humanos. Anteriormente te acercabas a un departamento a buscar quién hace alguna investigación más o menos vinculada a derechos humanos y no te encontrabas a nadie. Ahora cada vez hay más personas que justamente, nuevamente en derecho, en arquitectura, en ciencias políticas,
hacen investigación con un enfoque de derechos humanos y además se pronuncian en el espacio público con un discurso más interiorizado de derechos humanos. Entonces, creo que eso es muy relevante tomarlo en cuenta y en ocasiones lo que tienen que hacer las distintas áreas en estos pocos infraestructura y personal que a veces les dan las instituciones es ser generadores de conciencia. Por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, el programa de género impulsó a nivel rectoría que la Ibero formara parte del programa He4She, esta campaña mundial de Naciones Unidas, en donde ello llevó a que se sentaran a todos los directivos de distintos departamentos a ver cómo se iban a comprometer con esta campaña. Muy bien. Bueno, miren, hemos hecho un recorrido muy interesante, muy todavía general en términos de lo que nos da el tiempo del programa Punto Ciego, estando planteando varios aspectos muy claves, ¿no? Uno es cómo la universidad puede formar recursos también, ¿no? En términos de que los derechos humanos sean derechos humanos transversales, ¿no? Que realmente sea una cultura que permee. No hay varitas mágicas, es una forma, digamos, que hay que estar trabajando permanentemente, pero también es cierto de lo que se está planteando, hay distintas maneras de ver los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que ese punto tendríamos que afinarlo un poco más en términos de si los derechos humanos es simple y sencillamente una perspectiva de una otra manera universal, o los derechos humanos son también una perspectiva donde hay sectores fundamentalmente más vulnerables que otros, ¿no? Entonces a mí me parece que este debate que hemos tenido es muy importante, muy reflexivo, es un punto de arranque, digamos. Las universidades en general se han visto impactadas por los programas de derechos humanos, pero hay distintos niveles en los que se están planteando, ¿no? Agradecemos realmente su participación en el programa Punto Ciego y le agradecemos a las gentes que nos escuchan, a los estudiantes, a los maestros, y los invitamos para que nos vean en el próximo programa, que va a ser muy interesante también. Muchas gracias. 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 La cafeticultura en su momento fue uno de los segundos ingresos a nuestro país, de los más fuertes después del petróleo. Y hoy, tristemente, ocupa un lugar en la tabla. No estoy tan seguro en qué número está, pero realmente está muy, muy abajo. Estamos en la localidad de San Isidro, municipio de Jilotepec. Que, pues, es un lugar, la verdad, que me ha arraigado, me ha llenado de satisfacción para mantenerme aquí y trabajar la tierra, que la verdad es muy favorable para cualquier semilla que sembremos aquí. Y les puedo decir con toda confianza, con toda certeza, que la naturaleza misma tiene sus propias defensas. Si nosotros aplicamos químicos, estamos matando muchos microorganismos benéficos. Estamos mirando en este momento una forma de preparar en casa un abono foliar muy bueno para el cafetal. Tenemos como base de 50 a 100 litros de agua con 50 kilos de estiércol fresco, de cabra preferentemente, puede ser de otro animal, pero preferentemente he dado cuenta que funciona muy bien el de cabra. Tenemos que ir aplicando cada tercer día pequeñas cantidades de estas sales minerales, como puede ser sulfato de cobre,
sulfato de magnesio, sulfato de zinc, cenizas que se obtienen de la lumbre que todavía utilizamos de leña y las vamos mezclando. Además le ponemos melaza y en pequeñas cantidades también leche de cabra. Es totalmente una mezcla natural que funciona muy bien tanto en vivero para el desarrollo de su crecimiento, para llevarla a finca, como también en plantas ya en producción. En los meses de septiembre del año pasado, yo percibía que la roya estaba desarrollándose en los cafetales. Tenía Supermagro preparado y pude aplicarle a las plantas en producción. La verdad, le ayudó muchísimo, la fortaleció, de tal manera que este hongo no logró atacar demasiado, tuvo la buena defensa. El deporte es parte fundamental de la formación integral de los jóvenes universitarios. En este sentido, la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana se encarga de esta difícil tarea. En esta ocasión, su directora va a ser quien se va a encargar de hablarnos de ello. La Dirección de Actividades Deportivas es la encargada de promover la práctica de la actividad física y el deporte a la comunidad universitaria y sociedad en general. Y esto lo hacemos a través de 4 programas, básicamente, que es el deporte con valor curricular, en el que se ofertan diferentes experiencias educativas en el área de libre elección en deportes. El otro programa es el de equipos representativos, que está conformado por las diferentes selecciones que representan a la institución en los diferentes eventos oficiales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, desde la fase estatal, regional y nacional. El otro programa que tenemos es el de desarrollo deportivo, en el que están las escuelas de natación, de karate, de taekwondo, de gimnasia aeróbica, tenis de mesa, que están dirigidas a niños, jóvenes, incluso algunas de ellas adultos, en el caso de natación. Y el otro programa que tenemos es el de actividad física para la salud, en el que nos estamos vinculando con el servicio médico de la Universidad Veracruzana, el Sistema de Salud Integral y otras dependencias de la institución, como es el CENDIU, con la intención de promover estilos de vida saludable en nuestra comunidad universitaria. Invitamos a todos nuestros jóvenes estudiantes a que practiquen alguna de las actividades que nosotros estamos promocionando. Tenemos horarios accesibles para ellos y diferentes actividades que podrían ser atractivas con la intención de conservar su salud y mantener estilos de vida saludables.